Primera de Corintios, capítulo 15, y leemos del versículo 1 al 8. Dice la palabra del Señor: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dado que el Señor nos inquieta o nos llama a predicar el Evangelio, es necesario que nos hagamos la pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de conocimiento, y no estoy hablando específicamente de esta congregación ni de la escuela, estoy hablando de que estamos viviendo un tiempo donde el conocimiento está desbordado, es decir, la capacidad y la libertad que tengo de acceder al conocimiento, de escuchar voces, de escuchar cosas. Es impresionante la cantidad de líderes, pastores, ministros, coaches, motivadores, personas expertas en hablar. Eso es impresionante, la cantidad que hay, pero lo más impresionante es la cantidad de gente que está dispuesta a escuchar. De eso profetizó el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, diciendo que en los últimos días se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y que tendrían, la gente en los últimos tiempos tendría comezón de oír. O sea, imagínense lo que es comezón de oír. Usted le ha dado así como un comezón, una rasquiña en la espalda, y se desespera, y usted tiene que decir: rásquenme, rásquenme, rásquenme. Bueno, comezón de oír es una necesidad de oír. Y es impresionante, hermanos. Yo recibo un bombardeo de videos: escuche, oye, esto es lo último, es que después de esto no hay más nada, óyelo hasta el final. Y yo: ay, Dios mío, Padre Santo, yo quiero tener un espacio para poder oír su voz nada más, pero hay tantas voces, hay tantas cosas, hay tantas posiciones teológicas, hay tantas posiciones. Pero la Biblia dice que hay solamente un evangelio, mas sin embargo se tuerce, se acomoda, se distorsiona, se adultera, se inclina hacia un lado, se inclina hacia otro lado. Y nosotros hoy debemos comprender qué es el evangelio, debemos tener una respuesta clara. Si yo te pregunto qué es el evangelio, ¿qué me podrías responder? Si yo te pregunto qué es el evangelio, ¿qué me podrías responder? A veces nosotros decimos: no, yo estaba compartiendo la palabra de Dios, yo le estaba hablando de Dios. Hay gente que dice: yo estoy en los caminos de Dios. ¿Cuáles son los caminos de Dios? ¿Cómo tú sabes que tú estás en los caminos de Dios? ¿Qué significa estar en los caminos de Dios? La gente va para allí, para acá, entran a un lugar, escuchan, no les gustó, está muy feo, vamos a escuchar allá, esto tampoco nos gustó, mejor nos regresamos para allá, nos venimos para acá, nos venimos para allá, y etcétera, etcétera. Hay una comezón de oír. Y cuando hablamos del evangelio, y si nosotros queremos saber qué es el evangelio, tenemos que preguntarle a los apóstoles que recibieron el evangelio de primera mano. Y este es un texto que nos dice con total claridad, simpleza, y al mismo tiempo profundidad, sí, pero este es el evangelio, hermano, sin tener que discutir qué es. Y este es el mensaje que nosotros hemos recibido de Dios. Y es el mensaje que nos ha encomendado Dios. Es un mensaje que recibimos de Dios para nosotros mismos. Y es el mensaje que tenemos de parte de Dios para toda la humanidad. Y la pregunta es: ¿qué es el evangelio? O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que yo realmente
tengo que predicar. Entonces, lo primero que nos dice aquí acerca del Evangelio, el apóstol Pablo, es que el Evangelio, a diferencia de cualquier religión, escuche, el Evangelio, a diferencia de cualquier religión, es una noticia. Es una noticia, es un evento. El Evangelio no es un sistema de creencias, no es un sistema doctrinal, no es un sistema ideológico. No es algo que tengas que hacer, estudiar, nada. El Evangelio es una noticia de algo que sucedió y que cambia drástica y trascendentalmente la vida del ser humano. Es una noticia que cambia la vida del ser humano. Una noticia de algo que sucedió, de un evento. Cuando yo pensaba en esto, de lo que es esencialmente el Evangelio, recordaba aquella misión de rescate tan gloriosa y famosa de aquellos tiempos. No sé cuántos se acuerdan de la Operación Jaque y cuántos siguieron todo el proceso de cómo se realizó esa operación. Es algo que a mí me encanta. En su tiempo, pues, fue algo que me impactó, todo lo que se hizo para rescatar a ese grupo de personas y cómo se vivió paso a paso la interceptación de las redes internas de la FARC, de cómo engañaron, de todo lo que hicieron. Hubo un helicóptero que era de las Fuerzas Armadas y lo pintaron para que pasara como un helicóptero de la Cruz Roja, como ayuda humanitaria. Si usted no conoce la historia, le ruego que la investigue, pero fue algo muy bonito porque los secuestrados estaban caminando sin esperanza hacia ese helicóptero que simplemente iban como a darle como algunas medicinas, una ayuda humanitaria aparentemente, pero era un helicóptero de rescate. Y solamente cuando ellos entran al helicóptero es que les dan la gran noticia y les dicen: somos el Ejército Nacional, bienvenidos a la libertad. Eso fue impactante. Yo no sé si usted vio el video, recorrió todos los noticieros y fue algo que cambió para siempre la vida de estas personas. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio es una noticia de un evento. El Evangelio es una noticia de un evento, de algo que sucedió, de algo que hizo Dios. No tiene nada que ver con la participación nuestra, no tiene nada que ver con algo que yo tenga que hacer. El Evangelio es la comunicación de algo que Dios hizo, de un evento. ¿Y cuál es ese evento? Aquí dice clarito lo que es el Evangelio. Repito, el Evangelio es, y no es más ni es menos, el Evangelio es la proclamación de un evento, de un suceso, de una noticia cuyo protagonista es el Señor Jesucristo. Eso es lo que es el Evangelio. ¿Y qué es lo que dice esa noticia? Miremos el contenido de la noticia primeramente, que es algo claro. Dice el apóstol Pablo, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ojo con la palabra recibí. ¿Qué significa? Yo lo recibí. Es una noticia, es algo que te dieron. No es mío, no lo hice yo, no tengo nada que ver, no tengo mérito alguno, es algo que me dieron, que me entregaron. Y dice: yo, así como yo lo recibí, así yo ahora lo estoy predicando. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y este es el contenido del Evangelio, este es el relato de la noticia del evento número 1, que Cristo murió y fue sepultado por nuestros pecados. Número 1, que Cristo murió y fue sepultado por nuestros pecados. Esa es la primera parte de la gran noticia del Evangelio. Cristo murió y fue sepultado por nuestros pecados. La Biblia dice en Isaías 40, vamos un momentico a Isaías 40, un texto que habla bastante, casi todos los textos de Isaías hablan acerca de esto. Vamos a Isaías
40, el 1 al 2. Mire lo que dice. Aquí en Isaías 40 hay un mandato acerca de la predicación del Evangelio y parece que fuera una profecía de consolación para Israel, pero no lo es. Mira lo que dice Isaías 40 del 1 al 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Mire lo que dice, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pareciera que fuera una palabra de consuelo para Israel. Pareciera que Dios le estuviera diciendo a Israel, ¿sabes qué, Israel? Tú has pagado el doble de lo que merecías por tu pecado. ¿Es eso posible? ¿Que Dios le cobre a alguien el doble por su pecado? ¿Es posible que Dios te cobre más de lo que tú debes? ¿Por qué tanto silencio? No, no es posible. Así de sencillo, no es posible. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Fue algo así como un acuerdo que se hizo. Enseña la Escritura. Fue un acuerdo entre el Padre y el Hijo, un acuerdo que tuvo lugar en la eternidad, es decir, antes de la fundación del mundo, cuando el Padre, Dios el Padre, conoció que el ser humano que iba a ser creado iba a pecar, iba a traicionar a Dios, iba a fallarle a Dios y no iba a tener forma de pagar sino con su muerte. Dios estableció una ley, Dios, no nosotros los hombres. Dios estableció una ley que dice, la paga del pecado es muerte. Así que nadie puede pagar 2 veces por su pecado, porque cada pecado que se comete contra Dios, lo que puede cancelarlo, lo que puede pagarlo, lo que la persona tiene que pagar por ese pecado es su muerte. Así de sencillo. Y Dios dice, quiero que hagamos algo. Quiero que tú te pongas en el lugar de esas personas y que todo el castigo que esas personas merecen por sus mentiras, por sus traiciones, por su maldad, por su iniquidad, yo las pueda derramar sobre ti para poder perdonarlos a ellos y que las cuentas de la justicia y de la santidad que Dios demanda quedaran completamente saldadas. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice, antes de la fundación del mundo, el Hijo le dijo al Padre, acepto que tú me trates a mí como un ladrón, acepto que tú me trates a mí como un mentiroso, acepto que tú me trates a mí como un asesino, acepto que tú derrames sobre mí todo lo que se merece la humanidad detractora. Y acepto además que todo lo que yo merezco se lo derrames a ellos. ¿A ustedes no les parece que eso es una gran noticia? ¿Sabe qué es lo complicado de esa noticia? Que es tan buena, tan buena, tan buena, tan buena, que cuesta trabajo creerla. Y nada más voy por la mitad. Ahí está el pequeño detalle. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Isaías 53, versículo 5. Dice, mas Él, refiriéndose a Jesús, Isaías 53, 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Te lo repito, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo para que tú y yo tengamos paz con Dios
lo pagó Él. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, solo a través del Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue la paga por tu pecado y por mi pecado. Esa es la gran noticia, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. Y repito, es la mitad de la noticia, porque la otra mitad es que resucitó. La otra mitad es que no solamente quitó nuestro pecado, no solamente quitó nuestra maldad, no solamente nos justificó delante del Padre y nos presentó delante de Dios, sino que ha resucitado. Y con su resurrección nos hizo herederos de una vida nueva. Una vida nueva. No es simplemente, escucha, que tú debieras una cantidad impagable de dinero y llega de pronto alguien que dice: yo voy a pagar esa cantidad que para ti es impagable porque soy muy rico y la voy a pagar. Hasta ahí no llega la salvación de Dios. Porque tú quedarías a paz y salvo, pero continuarías, ¿qué? Quebrado. Las personas endeudadas, aunque alguien les pague la deuda, siguen quebradas. La segunda parte de la gran noticia es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y con su resurrección nos hizo herederos de todas las promesas de Dios. Con su resurrección compró el derecho delante de Dios de que el Espíritu de Dios viniera a nuestras vidas. Con la resurrección, y esa es la parte que se nos olvida, siempre nos enfocamos en que Jesús murió, pero no nos enfocamos en que Él resucitó, que así como Él murió por tus pecados y con Él murió ese hombre pecador, así también Jesucristo resucitó para que tú y yo resucitáramos a una vida nueva y caminásemos en libertad. No, que no siguiésemos caminando como personas esclavas del pecado. Y quiero que vayamos a Romanos 6, un momentico. En Romanos 6 está la idea completa acerca de la muerte y la resurrección de Jesús y las dos implicaciones que eso tiene para nuestra salvación y para nuestras vidas. Romanos capítulo 6. El versículo 4 y 5. Mira lo que dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, o sea, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús? Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Jesucristo asumió mi pecado en la cruz del Calvario, y así como Jesucristo murió en mi lugar y en la cruz yo morí con Él al pecado y a mi maldad, así también cuando Cristo resucitó, resucitó para darme vida nueva, para darme su poder, para hacerme heredera de su gracia, de su misericordia, para ser, como dice el apóstol Pedro, participante de la naturaleza divina, para poner en mí su espíritu. Eso es un acontecimiento. Ni tú ni yo hemos hecho absolutamente nada. Ni tú ni yo podemos añadirle a eso nada. Eso es solamente una noticia.
La diferencia está en quién la cree y quién no la cree. La diferencia está en la fe. ¿Sabe cómo salió el hombre del jardín del Edén? Porque no creyó cuando Dios le dijo que si comía de ese árbol, ciertamente moriría, ciertamente moriría. Pero escuchó otra voz que dijo, no morirás. Así que por incredulidad a lo que Dios había dicho, el hombre sale del jardín del Edén. Y la única forma que vuelva a entrar es que le pueda creer. Porque lo que dice Dios ahora es que en Cristo Jesús hay vida eterna, perdón de pecados, salvación, regeneración, nuevo nacimiento, adopción, resurrección. ¿Y en dónde? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que respalda estos hechos como para que yo crea? ¿Por qué tengo que creer en esto? Porque estamos en tiempos de mentiras y de engaños. Y uno puede hablar todas las sandeces que se les ocurra. Y entre más entretengamos el oído de la gente, más contentos están. ¿Qué garantiza que esto es cierto? ¿Qué garantiza que esto es verdadero? Pues aquí mismo el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, está colocando la evidencia. La evidencia, y la primera evidencia de esto son las Escrituras. 1 Corintios 15, volvamos al capítulo 15, las Escrituras. Dice, primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál es Escritura? Ese libro que se llama la Biblia. Ese libro que a veces o con mucha frecuencia ignoramos. Hace poquito que me tocó interactuar con un familiar mío inconverso, me hacía una pregunta así como la pregunta que le hizo Pilatos a Jesús cuando le preguntó qué es la verdad. Y cuando Jesús abrió la boca para responder ya se había ido. Tú sabes, es esa pregunta estúpida que tú realmente no quieres ni escuchar ni te importa un rábano. Entonces él preguntó, pero ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Esa es una pregunta que solamente se te va a responder cuando de verdad tú quieras saber quién la escribió. Cuando de verdad te importe. Cuando de verdad hagas la pregunta en serio. Y después, la señora que está al lado, que también es familiar mío, dice, sí, por ejemplo, y el Corán, ¿quién lo escribió? Hermano, esos son momentos tan complicados para mí, hermanos, tan complicados, son supremamente complicados para mí. Porque yo eso ya lo he respondido, tengo 30 años respondiendo eso, pero es que son preguntas que son algo así como que, ¿quién habrá escrito la Biblia? Y el Corán, como decir, ese poco de libros locos que hay ahí. Pues te voy a decir que hay dos grandes diferencias. Que hay gente que dice, sí, ¿eso qué será? Pues yo quiero decirte que yo me leí los dos. Bueno, el Corán no me lo terminé de leer porque es tan absurdo que agota el entendimiento. Puedo decir que me leí como el 80% y ya lo último que me quedaba de basura dije ya no más, no puedo más. Es un libro que escribió un señor que se llama Mahoma. Él lo escribió todito. Y yo quiero decirte que cualquiera puede escribir un libro así, si tiene imaginación, si tiene creatividad y si se fuma algo, todavía mejor. Un solo hombre puede escribir todo lo que se le ocurra. Y bajo algún efecto de algún alucinógeno escribe todavía más. Pero yo quiero decirte algo y es que la Biblia no la escribió un solo hombre.
Y voy a contestar a los que de verdad les interesa. Porque yo sé que hay gente que ni le importa. La Biblia fue escrita por 40 hombres que vivieron en épocas diferentes, separados por siglos, por culturas, por estratos sociales, a través de 1500 años. Y todos escribieron de lo mismo, con la misma coherencia, con la misma precisión, con la misma claridad, con el mismo espíritu, con el mismo enfoque. Hay millares de referencias cruzadas donde lo que dijo por allá Moisés en el 1500 antes de Cristo coincide perfectamente con lo que dice Juan 90 años después de Cristo. Coincide perfectamente todo, porque el Espíritu de Dios guió a todos los hombres de Dios a escribir este libro sagrado. Primera cosa. Segunda cosa, la Biblia es más vieja que todos los libros que existen. Es el libro más antiguo que hay. Es el libro más perseguido. Es el libro más ultrajado. Es el libro del que más se burlan. Pero lo mejor de todo, es el libro más prohibido. ¿Por qué no prohíben los cursos de brujería de Harry Potter? ¿Por qué no prohíben la Ilíada, la Odisea? ¿Por qué no prohíben las 50 sombras de yo no sé quién? ¿Por qué no prohíben nada? Pero en todos los países donde esclavizan a la población, lo primero que prohíben es la Biblia. Países donde no se puede tener un libro de la Biblia. ¿Y por qué? Si es solamente ciencia ficción. ¿Qué daño puede hacer una leyenda? ¿Qué daño puede hacer un Paquito? ¿Por qué prohibirlo? Porque Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y aquí está la verdad en estas páginas de este libro. Lo quieren prohibir y no se puede. Lo quieren acabar y no se puede. Acaban de hacer un avance grandísimo. Tradujeron la Biblia al idioma wayú, uno de los dialectos de los indígenas de nuestra tierra, de nuestro país. Llevan años haciéndolo. Y eso es una fiesta, hermano. El otro día vi un testimonio que me hacía llorar. Era un video de unos misioneros que filmaron cómo llegaron a una aldea indígena y por años los evangelizaron, los discipularon, los formaron, y los indígenas de la aldea se convirtieron a Cristo y todo. Y luego empezó todo ese proceso de años de traducir la Biblia al lenguaje de ellos. Y el día en que fueron impresos todos los ejemplares de esa Biblia en el idioma de esta tribu, no es una tribu de acá, es una tribu de por allá, como de Australia, por allá, es una tribu toda rarísima, del otro lado del mundo. Y los misioneros eran norteamericanos. Y ellos hacen como una reunión el día en que las Biblias vienen. Y es impresionante ver la alegría, el gozo, la fiesta, cuando llega ese helicóptero con las Biblias y cómo las abren y cómo las abrazan. Es impresionante ese video. Ya ellos habían conocido la palabra de Dios a través de los misioneros, pero ahora tenían el ejemplar de donde provenía ese conocimiento y lo podían abrazar en su propio idioma y podían crecer en el conocimiento de la mente de Dios y de los pensamientos de Dios. La Biblia no es ningún libro. La Biblia es un libro que el que la lee nunca más volverá a ser el mismo,
nunca más volverá a ser el mismo. Y te puedo contar 50.000 anécdotas de la Biblia, 50.000 anécdotas de la Escritura. Un gran pensador francés, no sé si han escuchado hablar de Voltaire, él era 100% ateo y humanista. Y antes de morir, profetizó, entre comillas, que en 100 años se iba a acabar el cristianismo y que en 100 años la Biblia iba a desaparecer. Y se cumplieron los 100 años. Y al cumplirse los 100 años, en la casa de Voltaire se fundó la primera imprenta. Y adivinen cuál fue el libro que imprimieron. Así, la Biblia. Porque de Dios nadie se burla. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo hace poquito estuve hablando con una persona que me decía que oía unas voces, que oía, y mira, aquí no vamos a oír ninguna voz. Aquí la única voz que oímos es esta, la que sale de aquí. La que sale de aquí, porque esta es la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la que está escrita. No le creas a eso que el secretico no sé qué y que yo te digo esto por acá. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo que está escrito aquí, escrito está. Y nunca dejará de cumplirse la palabra de Dios. En estas escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se hablaba del Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento anunciaba que Cristo vendría, cómo vendría, dónde nacería, qué haría y qué sucedería. Todo el Antiguo Testamento. Lo que acabamos de leer de Isaías, cuando dice que Él fue herido por nuestros pecados, fue escrito 700 años antes de que viniera Cristo a la tierra. Las Escrituras son el mayor testimonio de la veracidad de los hechos. La Biblia dijo siglos antes de Galileo, el profeta Isaías dijo que la tierra era redonda, que el Señor estaba sentado en el círculo de la tierra. Los nombres de las estrellas y de las constelaciones se las puso Dios. La Osa Mayor y la Osa Menor están en la Biblia antes de que los astrónomos las descubrieran. La Biblia es el más grande testimonio de la veracidad de estos hechos, hermanos. Cualquiera puede inventarse una religión como se la inventó Mahoma. Yo escribo un libro y digo que eso me lo reveló Dios. ¿Usted sabe cuántas personas vienen aquí diciéndome que Dios les reveló, que Dios les mostró, que no sé qué, que no sé cuándo, y una cantidad de cosas? Yo, pero dime dónde está en la Biblia. Dime dónde está en la Biblia y salen corriendo enseguida. Se van. No, hermano. Esta es la palabra profética segura. La Biblia no es el Corán. La Biblia es la palabra de Dios. Mahoma, después de que escribió el Corán, dijo que eso se lo había revelado un ángel. Que el nombre de Dios era Alá y que él era el profeta de Dios. Después se enamoró de la esposa de su hijo adoptivo y dijo que Dios le había revelado que se tenía que casar con ella. Y después se enamoró de una niñita de 6 años y dijo que Dios le había revelado que se tenía que casar con la niñita de 6 años. Léalo para que vea. Y por esa causa los árabes todavía se casan con niñas de 6 años y les es permitido. ¿Por qué? Porque es que eso se lo dijo Alá. Así que para inventarse uno una religión, hermano, el diablo hasta premios da para el que se inventa una religión, porque la religión es el mejor negocio del diablo. Te lo repito, la religión es el mejor negocio del diablo. Con eso te tiene atrapado y convencido. No. Jesucristo vino a destruir todas las religiones y a ofrecerte una relación verdadera y genuina
con su persona, con su gracia, con su perdón, donde no tienes que hacer nada. Eso es lo ofensivo de lo que Jesús viene a traer. Que Él no te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Jesús dice, yo lo hice todo. Yo lo hice todo. Yo lo hice todo, dice el Señor. La segunda, o el segundo evidencia, o el segundo testimonio de que esto es verdad, hermano, obviamente son los testigos oculares que hay. Las personas que predicaron este evangelio fueron testigos oculares de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y por qué? ¿Me lo reveló un ángel? No. Dice, y se apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y después se le apareció a los 12. Y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Algunos están vivos, otros están muertos. Después se le apareció a Jacobo. Después se le apareció otra vez a todos los apóstoles. Y dice el apóstol Pablo, y por último, como a un abortivo, también se me apareció a mí. Testigos oculares de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ajá, pero ellos también pueden estar inventando. Inventando, nadie da la vida por un invento. Los pastores que hoy hablan de sus sueños, de sus visiones y de sus revelaciones, sí pueden estar inventando, porque ninguno de ellos ha entregado su vida por el Señor Jesucristo. A ninguno lo han apedreado, a ninguno lo han azotado, a ninguno lo han perseguido, ninguno ha muerto por causa del evangelio. Al contrario, se dan la gran vida. Así cualquiera le sirve a Dios. Si servirle a Dios es poder sacar todo el dinero de las mentes ingenuas y tontas, pues ese es un negocio. El negocio del error es el negocio de la mentira. ¿Cómo no creerle a Pablo, que dejó todo por Jesús? ¿Cómo no creerle a Pedro? Nadie puede dar la vida por algo que se inventó. Todos ellos murieron por causa de su fe. Todos ellos lo dieron todo. Por eso es que te digo, mira, deja la tontería de andar brincando de iglesia en iglesia y de escuchar voces raras. Abre tu Biblia y conoce a Dios. Abre tu Biblia y conoce a Dios. Y si tú crees que es un libro extraño, que es un libro raro, yo te voy a decir la fórmula. La fórmula es que te pongas de rodillas y le digas al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te entrego mi vida y te entrego mi mente. Ilumíname para yo entender la verdad. Porque Jesús es el que dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es Jesús. Así que aquí el que es bruto es porque quiere ser bruto. Aquí el que no ve es porque no quiere ver. Aquí el que no oye es porque no quiere oír. Pero Dios nos llama. Él es el que nos llama. Y Él es el que nos guía. Y Él es el que nos muestra. Y Él es el que nos ilumina para que podamos entender su palabra. La evidencia de que Jesucristo resucitó es que su tumba está vacía. Nadie jamás ha encontrado el cuerpo. Su tumba está vacía. Los huesos de Mahoma están ahí. Los huesos de todos los inventores de religiones están ahí. La única tumba vacía es la tumba de Jesús, porque Él venció la muerte, para que tú y yo la pudiéramos vencer también. Ahora, esta es una noticia poderosa, pero el poder y el centro de esta noticia es una persona. Escucha, es la obra de una persona. Es una persona, es la persona del Señor Jesucristo. El centro del evangelio no eres tú ni somos yo, es Jesucristo. Es la persona del Señor Jesucristo. Mira, podemos empezar desde el Génesis anunciando al Señor Jesucristo, pero yo quiero llevarte por unos cuantos pasajes específicos, donde quiero que entiendas que el evangelio es la presentación de una persona.
ni siquiera de un plan. Es el plan de esa persona, pero es la presentación de una persona. ¿Y por qué te digo que ni siquiera de un plan? Porque cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, todos los que lo buscaban, todos los que creían en Él, obtenían la salvación, y a veces sin entender cómo ni por qué. En otras palabras, hay remedios que tú te los tomas y son eficaces y funcionan, pero no necesariamente tú entiendes cómo funciona. Tú le tienes que preguntar a un médico, le tienes que preguntar a un químico, a un farmacéutico, a un especialista en las reacciones químicas para que te digas cómo es que funciona el remedio. Pero lo que tú necesitas para que el remedio te cure no es entender cómo funciona. ¿Me estás entendiendo? Para yo saber que un remedio funciona, me lo tengo que tomar. Luego, si me funciona y me parece maravilloso, yo puedo estudiar cómo funciona. Pero aunque yo no sepa cómo funciona, va a funcionar. Y todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo ha recibido salvación, vida eterna, perdón de pecado y todo lo demás. Y a veces sin entender cómo ni por qué. Y tristemente hay gente que sí entiende cómo y por qué, pero no lo ha recibido porque realmente no ha creído. Porque realmente no se ha tomado el remedio. Hay gente que vende el remedio, describe el remedio, discute acerca de la efectividad del remedio, pero nunca se lo ha tomado. Nunca se lo ha tomado. Por eso no puede ilustrar los beneficios del remedio con su propia vida. Jesucristo es el centro del evangelio, y la salvación y la buena noticia tiene como propósito levantar a Jesús. Escucha, eso es lo que hacemos cuando predicamos el evangelio. Levantamos a Jesús. ¿Para qué? Para que lo puedan ver. Para que lo puedan ver. Este concepto lo maneja la Escritura. Desde el libro del Éxodo, Dios hizo algo. Todo el Antiguo Testamento está lleno de ilustraciones para que pudiésemos entender lo que había que hacer, entender la noticia, comprender la noticia. Y en el Antiguo Testamento hubo un momento en que el pueblo de Israel caminaba por el desierto y, como siempre, el pecado, la murmuración, la codicia, la rebelión, todo eso salía, porque en el desierto sale todo. Cuando una persona tiene hambre, cuando una persona está cansada, cuando una persona está agobiada, eso sale todo lo feo que hay, todo lo feo que hay adentro. Por eso es que vamos a ayunar, para que salga todo lo que usted tiene allá adentro, la rabia, el enojo, la amargura, la codicia, todo eso va para afuera en el nombre de Jesús. O sea, para que usted se entere que usted necesita a Cristo. Entonces en el desierto salía la murmuración, la rebelión, la chismografía, todo eso salía en el desierto. Y resulta que Dios mandó un juicio de que unas serpientes ardientes los picaran, y esa mordedura era una mordedura mortal. Al que lo picaba esa serpiente ardiente, comenzaba a morir inmediatamente. Y Moisés oró a Dios y dijo: Señor, se va a morir toda la congregación, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dijo a Moisés: vamos a hacer lo siguiente. Hazte una serpiente de bronce, o sea, igualita a la serpiente que pica gente, pero la vas a hacer de bronce. Y la vas a colocar en una estaca y la vas a poner en alto. Y todo aquel que sea picado por esa serpiente va a mirar la serpiente de bronce. Y una vez que mire la serpiente de bronce, entonces será sanado. Y quiero que pienses un ratico en la dinámica. Porque cuando el Señor saca la plastilina para que uno entienda una lección, es porque es vital que entiendas la lección. Normalmente cuando a uno lo pica un animal, ¿qué hace uno? Uno se agarra, ¡ay, mira, me picó un animal, mira la roncha! Y tú comienzas a mirar la roncha, y se está poniendo morada, ¡ay, yo me voy a morir porque tengo una roncha! Y tú te concentras ¿en qué? En la roncha. La clave estaba no mirar la roncha. ¿Qué había que mirar? Eso se llama plastilina.
Sí, ve, plastilina, o sea, hasta un bobo entiende. Yo no tengo que explicar eso porque ya Dios lo explicó con plastilina. Eso está claro. Te pica la serpiente, no mires la picadura. No digas, ay, 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 ay. No llames a ningún médico. No tiene cura. Mira a la serpiente de bronce. Y más tarde encontramos varios textos en la Biblia que hablan de eso. Isaías 45, 22. Isaías 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Esto es increíble porque Dios en el Antiguo Testamento le hablaba al pueblo de Israel y le decía, esta es la salvación. Nada más con mirar. Mire, ese versículo es un versículo muy conocido entre los teólogos porque con ese versículo se convirtió Spurgeon, el que llaman el príncipe de los predicadores, que ya era supuestamente cristiano, pero un día entró a una congregación y estaban predicando esto y decía el predicador, que era un zapatero porque el pastor no estaba, decía que no había nada más sencillo que mirar. No hay nada más sencillo que mirar. No querrá Dios que se salve todo el mundo. Por eso dice Dios, no, yo no los voy a poner a que hablen, ni a que caminen, ni que se aprendan una coreografía, ni que se aprendan nada. Voy a ponerlos a que miren, nada más. Y dice Dios, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Ya el que no quiera mirar, sí. Así de sencillo. El que no quiera mirar a Jesús, nada que hacer, nada que hacer, no hay nada que hacer, pero no te la puede poner Dios tan fácil. Más fácil de eso no hay. ¿Sabe por qué la gente no se salva? Por los soberbios y orgullosos que son, porque dicen, uy, nada más con mirar, yo mejor hago cosas de valor. Mirar solamente no, porque ¿qué mérito tiene mirar? Pues precisamente esa es la salvación. Que tú no tengas ningún mérito y que toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza le pertenezcan solamente a Dios. Tú nada aportas, yo nada doy. Mi único aporte es que aquí traje mi pecado, Señor. Eso es todo lo que yo puedo aportar. No puedo aportar más nada. Toda boca se cierra. Y todos postrados adorando al autor y consumador de nuestra salvación. Así de sencillo, hermano. Entonces, siguiendo con la línea del mirar, está Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Vuelve Dios a decirle al pueblo de Israel, miren lo que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Cómo se va a salvar Israel? Dice, y mirarán a mí. ¿Cómo se va a salvar el pueblo de Israel? Dice, y mirarán a mí. Cuando Jesús habló con Nicodemo, experto en la ley, maestro de la ley, Nicodemo era algo así como un cardenal, un obispo, una cosa así ilustrísima dentro de la religión judía. Pero no era salvo. Se había pasado toda la vida estudiando y había ascendido en su jerarquía. Pero no tenía ni salvación ni vida eterna. A él, mire lo que Jesús le dice. Vamos a Juan un momentico. Juan capítulo 3. Versículo 14 y 15. Le dice Jesús, para que entendamos el muñequito de plastilina que hizo Dios, para que entendiéramos a dónde había que mirar. Juan capítulo 3, versículo 14, le está diciendo Jesús a Nicodemo, mira niño, te lo explicamos con plastilina, no te acuerdas. Este es un pasaje que Nicodemo se sabía de memoria. Dice, pero tú no te acuerdas de aquel muñequito con plastilina que hicimos para que todo el mundo entendiera. Y no entendiste, Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Jesús es levantado primero en la cruz del Calvario. Esa cruz simboliza aquella estaca donde pusieron esa serpiente. Jesús es levantado en la cruz del Calvario. Y la serpiente de bronce simboliza el pecado que ha mordido a toda la humanidad. Escúchame, el pecado que ha mordido a toda la humanidad, el pecado que te mordió a ti, me mordió a mí y dejó sus marcas, sus huellas, su esclavitud, su inmundicia. Ese pecado, porque no hay ninguno aquí que no lo haya mordido la serpiente. Aquí todos fuimos mordidos por el pecado. La diferencia es que algunos hemos mirado a Jesús. Bendito sea el Rey de la Gloria. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Y entonces Él dice así, tiene que ser levantado y primeramente es levantado en la cruz del Calvario. Pero luego en el libro de Hechos dice que fue ascendido al cielo ya resucitado. Y allí en el libro de los Hechos aparecen unos ángeles, porque los discípulos están viendo a Jesús subir al cielo entre las nubes. Y los ángeles les dicen, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que fue levantado de en medio de ustedes, así mismo como lo han visto subir al cielo, así mismo vendrá de nuevo. Óyeme bien que miramos al cielo para ver si llueve o no llueve. Miramos al cielo para ver si hay nubes o no hay nubes. Pero un día, y esto no es ni simbólico, ni misterio, ni nada, un día el cielo se va a abrir y el Rey de la Gloria que subió a ese cielo va a descender y nosotros lo vamos a ver. Porque se trata de ver. Aleluya, se trata de ver. Ven conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y espero que te estés dando cuenta de la unidad temática que tiene toda la Escritura. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice el Señor. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién? Jesús, el que subió en medio de las nubes. He aquí que viene con las nubes. ¿Y quiénes lo verán? Todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron. ¿Quiénes lo traspasaron? El pueblo judío que los traspasó, el pueblo romano lo traspasó, todos los que lo traspasaron. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, sí, amén. Lamentación. ¿Y por qué van a lamentar? Te lo voy a explicar. Nadie va a ser condenado finalmente por su pecado. ¿Por qué? Porque tendríamos que ser condenados todos. Jesús le explicó también a Nicodemo, en esto consiste la condenación, en que la luz vino a la tierra y los hombres desecharon esa luz. Amaron más las tinieblas que esa luz. Así que yo no sé cómo sea el infierno, pero la Biblia dice que el infierno es un lugar literal. Eso es lo que dice la Biblia. Yo sé que hay gente que dice que no, que el infierno es aquí. Aquí, con el aire que respiramos, con los pájaros cantando, con el agua, con la brisa, con la playa, con la música. Eso no es ningún infierno. Tampoco será el paraíso. Pero hay demasiada belleza y demasiada gloria en esta tierra para llamarla infierno. Así que yo no sé qué tan horrendo sea el infierno, pero hay una cosa que a mí me parece supremamente espantosa y creo que podría superar el infierno. Y es que cuando el pecador que ha rechazado a Cristo se le lea el prontuario de todos sus pecados, de todo lo que le debe a Dios por todas las mentiras, todas las infracciones, los malos pensamientos, las depravaciones, todo el prontuario se le lea, le van a decir a ese pecador, oye, pero a ti no te dijeron que todo eso lo habían pagado en la cruz para que no lo pagaras tú. Y el pecador va a decir, sí, a mí me dijeron, pero yo no creí. A mí me parece que eso es más grave.
A mí me parece que eso es lo más horrible. Que Cristo subió a pagar todo y me dijo, te ofrezco esto. Y tú dijiste, no, yo prefiero mi rumba, yo prefiero mi maldad, yo prefiero mi pecado. Ese día llorarán por aquel que traspasaron. Porque ese día recordaremos que Él fue traspasado por nuestra maldad, que Él fue molido por nuestros pecados. Pero que no, a esas personas no les dio la gana. Y eso es mucho peor. Eso es mucho más duro. Volvamos a 1 Corintios 15. El poder de este evangelio es Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Pero no basta con recibirlo. Recibirlo es simplemente creerlo. Eso es recibirlo, simplemente creerlo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Tenemos que perseverar. Miren, no te pasa pues lo que me pasa a mí, lo que me pasa a mí hoy, lo que me pasó a mí cuando el Señor me regalaba esta palabra. Y dice, voy a predicar acerca del evangelio, el evangelio que ya recibí. Pero cuán precioso es. Es más profundo de lo que creo. Es más poderoso de lo que he creído. Es decir, todo lo que yo he creído del evangelio se ha quedado cortico cuando persevero en él, cuando me zambullo en él. Qué precioso es el evangelio. Qué poderoso es el evangelio. Qué gloriosa es la noticia de que Jesús lo hizo todo por mí. Debes recibirlo. Debes perseverar en ese evangelio. Y dice, debes retenerlo. Mire, la lucha no es con el pecado. Jesucristo venció el pecado. Si tú comienzas a luchar contra tu pecado, estás desechando la obra de Jesús y embarcándote en un camino que te va a dejar exhausto y autocondenado. El problema no es el pecado. Tú no puedes con el pecado, yo tampoco. Jesucristo lo venció en la cruz. Jesucristo lo pagó en la cruz, lo expió en la cruz. El pecado fue consumado. Y tú me dices, ay, ¿yo por qué ando luchando con estas malas mañas? Porque no has creído. Porque no has creído. Porque no has creído. Mire, quiero compartir algo que me pasó hace 2 noches. Yo no ando soñando, ni creo mucho en los sueños, pero hay veces que sueño. Y como Dios sabe que si yo sueño, no sé, porque no me acuerdo. Los estudiosos del sueño dicen que siempre soñamos, pero yo nunca sueño. O sea, creo que si todo el mundo sueña, entonces quiere decir que yo me levanto y no me acuerdo de nada de lo que he soñado, porque yo no sueño, ni le paro bola a ningún sueño, porque si yo quiero saber algo de parte de Dios, primero oro, le pregunto y después busco la Biblia acerca del tema o espero que Él me guíe. Pero por lo general, pues, no son los sueños los que me guían. Y no les voy a contar un sueño simbólico ni nada de eso. Pero sí les voy a contar lo que me pasó, las veces que he soñado y que esos sueños tienen algún significado, son minutos antes de despertarme, porque
si sueño antes de despertarme, ya no me acuerdo. Entonces es como algo así como que entre medio dormida y medio despierta o ya despertándome. Soñé con un texto que a mí me gusta mucho porque yo siempre he dicho que mi personaje favorito de la Biblia es Juan el Bautista. Me encanta Juan el Bautista. Me parece apasionante su vida, su ministerio, su llamado, su legado, su carácter, todo lo que hizo me parece emocionante. Y me parece que Juan el Bautista tiene un carácter porque el Señor Jesucristo dijo entre los nacidos de mujer, y eso es lo que estoy escuchando en mi sueño. En el sueño estoy escuchando la palabra de Dios que me está recordando y oigo en mi sueño la voz de Dios que dice, entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Y enseguida yo conecto porque ese es un texto que a mí me hace vibrar y por eso sé que Dios en ese momento está hablándome a mi corazón. Entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Y yo siempre he creído que Juan el Bautista es así como la cúspide, la montaña donde yo quiero subir, el lugar a donde yo quiero llegar. Yo quiero ser como él, es decir, que tenga cero apego por las cosas materiales, cero apego por la aprobación y una integridad a toda prueba, una capacidad de gobernar el estómago, una capacidad de decirle a todo el mundo sin miedo lo que Dios quiere decir, el no depender de la aprobación humana. O sea, ese carácter yo siempre lo he deseado y me gusta Juan el Bautista por eso, y estoy oyendo claramente que Dios está como diciéndome eso: entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Y esas palabras retumban en mi mente, pero a lo último viene la otra parte del texto, como si Dios me dijera, te olvidas del resto. Y ese es tu problema. Te olvidas del resto. Y yo, ¿cuál es el resto? Dice, el versículo termina diciendo, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Yo no sé cómo es tu vida espiritual. Yo no sé tú cómo oras. Yo no sé tú qué sientes cuando oras. Pero cuando yo estoy en la presencia de Dios orando, yo siento, creo y estoy convencida en ese momento, pues que yo soy la más pequeña. O sea que cuando Dios dijo el más pequeño, yo no sé por qué, yo digo, esa soy yo. Pero bueno, estoy en el reino de los cielos, que es la más pequeña. Bueno, ese es mi sentir personal. Uno se siente muy, muy pequeño delante de Dios. Así que yo puedo acudir a ese texto de el más pequeño y decir, bueno, yo hago parte del grupo o soy yo el más pequeño, no sé. Y dice, pero no has entendido que el más pequeño es más grande que Juan. El más pequeño es más grande que Juan. ¿Por qué? Bueno, yo lo he explicado. No sé si alguien lo entienda, pero yo lo he explicado. Porque todos los que hacemos parte del reino de los cielos hemos sido cubiertos con la justicia del Señor Jesucristo, que es más grande que la de Juan. Si vuestra justicia, dijo Jesús a los fariseos, no fuese más grande, dijo Jesús a sus discípulos, no fuese más grande que la de los escribas y los fariseos, no podrán entrar al reino de los cielos. Y los escribas y los fariseos hacían de todo, se lavaban las manos. Eso era un desastre. El legalismo tan horroroso que había. Y Jesús dice, ellos no pueden entrar. Para poder entrar al reino de los cielos tienen que tener una justicia mayor que la de los escribas y de los fariseos. Y nadie puede tener ese tipo de justicia, sino la justicia que da Dios, la justicia de Cristo Jesús, la justicia perfecta del Hijo del Hombre que me es transferida, que me es regalada gratuitamente solamente cuando yo creo en Jesús. Cualquiera en el reino de los cielos es mayor que Juan. Y para mí fue un momento especial porque Dios me estaba diciendo, no importa cómo tú estés, no importa cómo estés, mientras estés conmigo, mientras yo esté en ti,
mientras mi justicia te cubra gratuitamente por la fe, tú eres más grande que Juan. Así es como yo te veo. Así es como yo te veo. ¿Quién como este Dios, dice Miqueas, que se deleita en perdonar y en tener misericordia? Nosotros no alcanzamos el corazón de Dios. Dios nos alcanza descendiendo, pagando el precio, muriendo. Y Él dice, para que tú puedas entender, mira a la cruz. Para que tú puedas comprender, mira mi amor derramado por ti en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, dice la Escritura. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, 2 Corintios 5:21. Por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pablo dice, todo aquello a lo que yo me aferraba, y yo no sé a qué te aferras tú en esta mañana. No sé si estás aferrado de tus diezmos, no creo, porque por aquí la cosa está escasa. No sé si estás aferrada a tu ministerio, no sé a qué estés aferrado, a qué te creas que es buena gente. El apóstol Pablo dice, todo lo que producía orgullo espiritual en mi vida, lo he estimado como basura y aún lo considero como basura, como estiércol, por el privilegio de conocer a Cristo. Oye bien. Y ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe. La justicia de Cristo Jesús, a fin de que yo pueda conocerlo y participar de sus padecimientos y experimentar el poder de su resurrección. Te lo pongo más sencillo. Lo único que tú necesitas es enamorarte de Jesús. Lo único que tú necesitas es conocer a Jesús. Él tiene respuesta para todo. Él tiene remedio para todo. Miren a mí y sean salvos. Todos los términos de la tierra, dice el Señor.